dependiendo de nosotros mismos, fuera de las posiciones de descenso y sabiendo, pues como comentáis, que una victoria nos garantiza la permanencia un año más, ¿no?, en la máxima categoría del fútbol español, pase lo que pase en el resto de campos. Es complicado. Centenares de mallorquinistas que van a arropar al equipo en este partido. Hemos estado con ellos, ¿no?, en las últimas horas. La verdad es que ha sido un viaje de locos, ¿no? Evidentemente por el Mallorca muchos hacen muchas cosas, hoy lo han vuelto a demostrar, saliendo de madrugada de Palma, con vuelos de la compañía Europa hasta Vitoria, autocar hasta aquí, hasta Pamplona, más de 4 horas de viaje entre avión y autocar, sin dormir, como digo, la mayoría durmiendo muy poquito, estando todo el día. Tensión normal, ¿no?, que provoca el partido más importante de la temporada. El equipo está con esas ganas de que ya llegue la hora de presentarse a terreno de juego y de salir a por todas y quedarnos en la primera división. Así está el grupo serio, comprometido, con ganas. ¿Qué tiene que pasar, Esco, para que el equipo de Javier Aguirre obtenga la permanencia? Bueno, pues la victoria da al Mallorca la salvación matemática, incluso perdiéndose el Cádiz también pierde, también se salvarían. Desciende el Mallorca en caso de derrota y en caso de que el Cádiz gane o empate también descenderían si no logran la victoria, y el Cádiz sí. Escorna, davant d'Eraso, vol treure Petroli, serà servei de banda per Osasuna. Som pràcticament al 95. Mira el rellotge, el seu rellotge àrbitre. Final, s'ha acabat. ¡Vamos! Dale. Vamos, hostia, va, claro que sí. S'acaba el partit. Ahora sí que ho pueden decir que son de primera división, claro que sí, claro que sí. Som de primera divisió. Som de primera divisió. Clar que sí. de primera divisió. Clar que sí. Vamos. Bueno, s'ha salvat el Mallorca després de 38 jornades. Clar que sí, hombre. Després del Brutal. gol de Nathan Prats, davant el Rayo Vallecano, de l'empat a Sevilla, d'esperar el que va aturar davant el Levante, Manolo Reina, de tants i tants moments que han passat durant la temporada i que han conduït fins aquí, fins a aquesta permanència. S'ho mereixia el Mallorca, s'ho mereixia Sevilla, s'ho mereixia aquest equip, s'ho mereixia aquest club, s'ho mereixia aquesta afició que és, i ho ha estat sempre, de primera divisió. Ho celebram a Palma, ho celebren a Silla, ho celebram a Pamplona, ho celebram a la Llespa, ho celebram per tot. Senyores i senyors, mallorquinistes, som de primera divisió. Quina puta locura!